Asistimos a la inauguración de su retrospectiva. Una pequeña editorial, desde Lanzarote para el mundo. Una antigua pensión reconvertida en espacio cultural. Romina Rivero nos cuenta su último trabajo. Terminamos con literatura y cine negro en Tenerife. Mundos Paralelos recorre la trayectoria artística de Alfonso Crujera, 46 años a través de un centenar de obras. El recorrido no es lineal, se ha expuesto según la sala y la obra que tenemos. Se introduce con LPGC, es decir, es un homenaje a Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de pintura, escultura y grabados en los que el artista reflexiona sobre la relación del individuo y el territorio como hilo argumental. Recorremos la exposición de mano de su protagonista. Abre la retrospectiva la serie Desde el hombre para el hombre, una interpretación del paisaje humano en clave política, creada en los últimos años del franquismo. Porque es la primera obra que yo realizo y era digna de exponerle, ¿no? Es que era indispensable, lógicamente. En los años 80, centra su interés en el paisaje insular. La vinculación entre el territorio y lo sagrado irá evolucionando desde la pintura hasta las estructuras tridimensionales en terracota. Esto es un homenaje a un coleccionista y amigo que nos invitó a varios artistas a trabajar sobre las tentaciones de San Antonio y coleccionaba arte y sigue coleccionando arte erótico. Le hago un homenaje mirando por la ventana y en la cueva están llenos de cuadros como las tentaciones de Antonio, que nunca podrá tener esos cuadros impresionantes. Yo me quedé absolutamente fascinado por este grabado que no utilizaba ni ácido ni resina, las mordidas son profundas y verticales. La publicación de un manual del grabado electrolítico no tóxico ha llamado la atención de artistas de todo el mundo que han venido a iniciarse en esta técnica y trabajar en su taller. Técnica que no es ajena a su visión ecologista. Hay una pieza que se llama SOS sobre la naturaleza, que es del 1994, también es vigente todavía, es penoso, pero esa es la forma de que yo de alguna forma he tratado de manifestar eso. Pero hay otro sentido más íntimo, más espiritual, más que no se puede explicar con palabras y está puesto en mi obra. Allí hay 4 piezas digitales, son dibujos hechos en una tablet, que me sorprendió la calidad del programa para poder reflejar y actuar sobre un medio tan tecnológico, tan moderno, y con unos lápiz digital que me permite hacer esto. Un homenaje a Goya en el año 99, que se cumplían varios centenarios de su muerte. Me hago otro homenaje de alguna forma. Es un autorretrato mío con las cosas que nos aturden en estos tiempos y lo he enfrentado con él. Crujera nos ha comentado solo alguna de sus obras. Ustedes tienen hasta el 16 de enero para visitar esta gran retrospectiva. Tu aimes bien avec moi? L'ennui, c'est que tu es trop habitué à te laisser faire. The discs of light touch like 2 moons. Is it the girl? An eclipse. Cut to this lovely move up
La línea editorial fundamental de Ediciones Remotas es básicamente proyectos que nos enamoren. Nuestra idea era, sobre todo, hacer accesible a los locales, pero también a los visitantes, toda nuestra cultura. Este libro, sobre la historia de la fotografía en Gran Canaria, es una de las últimas novedades de Ediciones Remotas. La editorial nace en Lanzarote, en el año 2012, y nuestra idea era generar una pequeña editorial centrada en contenido canario, al principio contenido solo de Lanzarote, pero muy pronto decidimos hacer contenido canario, y era de visibilizar tanto el patrimonio medioambiental como el patrimonio cultural que había aquí. La editorial nació con un objetivo muy concreto, aunque su línea editorial es cada vez más amplia. Nos van llegando proyectos, otros ideamos nosotros, que hemos hecho desde libros de toponimia a libros de fotografía, fundamentalmente, que es una línea importante. Pero la conclusión es que decidimos que vamos a hacer camino al andar y que cuando tengamos 20 años, llevamos casi 10, pues ya sabremos cuáles son nuestras líneas editoriales. Además de editores, son también autores. El negocio editorial y además en un territorio tan limitado, aunque nosotros hacemos libros para el turismo, es de un rendimiento económico muy poco, ¿no? Entonces nosotros tenemos trabajos paralelos, tanto Mario como yo, y hacemos esto de manera complementaria a nuestro trabajo. Rubén Acosta es licenciado en Comunicación Audiovisual y comparte su actividad de fotógrafo comercial con la fotografía artística. Estas imágenes son parte de la exposición La Isla Diferente, actualmente en la plazuela de Arrecife. Mario Ferrer es licenciado y doctor en Periodismo e Historia del Arte. Como investigador, se ha especializado en campos relacionados con la cultura y la comunicación contemporánea. A mí uno de esos aspectos que más me resulta interesante y gratificante es tratar con los autores. La verdad que hemos tenido una nómina de escritores, de fotógrafas, de gente que ha colaborado con nosotros muy especial, y hay una serie de historias humanas ahí muy llamativas, ¿no? Me estoy acordando sobre todo de nuestros padrinos. El primer libro estaba dedicado a La Graciosa, una colección de fotografía de una pareja alemana brasileña, ¿no? Y la presentación fue en la plaza del puerto de La Graciosa y fue como 400 personas, casi más de la mitad del pueblo, ¿no? Y Nick estaba muy emocionado y muy con los sentimientos a flor de piel, porque decía, mira, estamos legando una memoria a esta gente. Y efectivamente el libro fue un éxito, se agotó y fue una de esas experiencias que se te quedan grabadas, ¿no? Tienen otras novedades para este final de 2020. Tenemos también Ángel Guerra, La Lapa y otros relatos seleccionados, que es una colección de relatos de este conocido escritor canario de principios del siglo XX. Y por último tendremos una caja del ilustrador Santiago Alemán, una caja especial, una edición limitada y firmada, numerada y firmada, que recogerá esta colección de láminas que hemos ido editando desde el año 2018, y un cuaderno por cada una de las 8 Islas Canarias, con ejemplos de la arquitectura tradicional de Canarias, con láminas extraíbles, y además un cuadernillo que contiene textos de especialistas relacionados con la arquitectura tradicional de Canarias. Esta pensión del barrio de la Isleta había cesado su actividad, y a Manuel Cabezudo se le ocurrió entonces hacerse cargo de ella y arrancar un nuevo proyecto. Teníamos la idea de continuar con la actividad alojativa, pero de otra forma, y al mismo tiempo desarrollar un proyecto sociocultural en el barrio. Así nace Atlas Gran Canaria en 2015. Yo realmente ya venía de desarrollar proyectos culturales más desde la autogestión, y era bastante complicado, ¿no? Siempre tienes esa falta de entrada de dinero, ¿no? Tuve muy clara la visión cuando vi este espacio y yo podía seguir desarrollando una actividad alojativa, generar rentabilidad y de esa forma pues ya desarrollar el proyecto cultural de una forma mucho más holgada, ¿no?
Y sobre todo lo más importante es que el proyecto sociocultural de Atlas es sin ánimo de lucro, cedemos los espacios de forma gratuita, si un grupo toca, la recaudación es íntegra para la banda y al final se trata de hacer un diseño circular. Si desarrollas una actividad alojativa en un barrio, generas un beneficio para ti, pero también generas un impacto en el barrio, pero lo quieres compensar pues generando beneficios para la comunidad a través de un espacio cultural. Hemos desarrollado un montón de iniciativas. En el año 2015 pues empezamos, somos un espacio totalmente desconocido, pero de alguna forma nuestra forma de abrir el espacio a la gente de la cultura en Las Palmas de Gran Canaria fue sobre todo ceder los espacios comunes de la asociación. Y que las personas que quisieran usaran pues la azotea, la zona común de abajo, la zona común del primer piso, y eso fue muy interesante porque todas esas personas pues esas iniciativas traían a su público. Entonces esa fue la razón por la que quizás Atlas en un periodo corto de tiempo pues ahora tiene un público prácticamente fijo que viene a todo lo que desarrollamos. Aquí desde festivales, muestras de cine, conciertos, talleres, de todo. La verdad que yo creo que queda bien claro la falta de espacios para la cultura alternativa en Canarias, ¿no? En el momento en el que tú abres este espacio y hay tanta demanda y tantas iniciativas, pues creo que es muy interesante. Empezamos ahora la primera quincena de diciembre con el proyecto Contramapas. Es básicamente una visión de lo que sería la cultura alternativa en Canarias en los tiempos del COVID. Eso nos va a llevar a hacer un viaje por todo el archipiélago, donde realmente pues, vamos a contactar con espacios afines a Atlas y es captar esa visión, cómo han llevado estos meses, cuáles son las expectativas que tienen para el próximo año y cómo les ha afectado toda esta pandemia a su trabajo. A partir del 14 de diciembre retomamos la muestra de cine social y comunitario, SOCO. Y luego para el 20 de diciembre realizaremos el Atlas Market y en principio estamos hablando con el ayuntamiento para poder hacerlo en un parque. Así que el final de año va a ser bastante intenso. Llega un momento que se te pasa por la cabeza marcharte de aquí. Quizás porque se te acaban las oportunidades, o bien porque has tocado techo. ¿Cómo podemos superar el miedo hacia lo desconocido? En Fuga es una confluencia de muchas ideas, ¿no? A grosso modo es necropolítica convertida en necroestética, dignificación y belleza del dolor. Es al mismo tiempo el resultado de una larga investigación tanto estética como teórica entre filosofía y medicina y un tejido hibridado entre Oriente y Occidente. Es una evidencia de la violencia biopolítica que no es ejercida mediante estrategias estatales y gubernamentales sobre el control de la vida, ¿no? Aplicadas durante la tanatopolítica, la farmacopornopolítica y la tecnobiopolítica. Es la dignificación también de cualquier herida que sufrimos vinculadas en cualquier ámbito mental, físico y emocional. Y por supuesto es una reivindicación del papel de la mujer como médica, como sanadora y cuidadora, ¿no? Desde la micropolítica. Nuestra contemporaneidad social descansa sobre un sistema neoliberal, económico y político a nivel planetario. Ello significa que la presente era de la biopolítica que estamos viviendo
responde a procedimientos disciplinarios y técnicos médico-normalizadoras, ¿no? El cuerpo se convierte en un sujeto, máquina, fragmentado para producir más, y en un sujeto donde se convierte en historial clínico y el cuerpo es medicalizado. El fin único de todo esto, a fin de cuentas, es favorecer la oligarquía y la plutocracia. Con ello se produce una pérdida de los derechos del ser humano, ¿no? Entonces, todo ello, si realmente lo piensas, no hay cabida para que el duelo o el dolor quede evidenciado como tal y cuidado, que es necesario para avanzar y superar. Principalmente los materiales con los que trabajo son nobles: la cerámica, el hilo, el tejido, la blonda, la madera, el metal, el papel. Son coherentes al discurso y evidentemente alegóricos al concepto, ¿no? Al mismo tiempo. La constante sobre la cual descansa el trabajo y la investigación es siempre entre el yo claro europeo y el yo difuminado oriental, ¿no? Dentro de los ámbitos como de la medicina, de una medicina neoliberal y tradicional china y coreana, por un lado, y una filosofía clásica taoísta, y otra también modernista y contemporánea de Michel Foucault. Tanto la medicina como la filosofía oriental son también testimonios de mis propias experiencias de vida, desde muy temprana edad. El elemento quirúrgico y la sutura médica, que en este momento es incesante siempre en las piezas, es una reivindicación del papel de la mujer como primer pilar fundamental sobre el cual se erige el capitalismo, ¿no? Y cómo el papel del cuidado, de la sanación y por supuesto de mujer como médica le han sido relegados, a su vez también subestimados y despreciados en algunos casos, evidentemente siempre en contra de su voluntad. Estas son algunas de las últimas creaciones literarias de las islas que pueden encontrar en su librería. Un alcalde corrupto es asaltado en su propia casa. Los atracadores lo dejan maniatado y con una bolsa de basura en la cabeza. En el tiempo de vida que le queda, si nadie lo remedia, el protagonista revive su pasado para tratar de entender quién puede estar detrás de lo que le está sucediendo. La búsqueda de un misterioso manuscrito perdido llevará a la protagonista a un pueblo remoto en el que se asentaron los primeros habitantes de Canarias. Los lenguas cortadas fueron las poblaciones bereberes que se rebelaron contra el Imperio Romano y fueron deportados a estas islas. Un poemario en el que Santiago Gil invita al lector a acompañarlo por su historia de amor y dolor, por la alegría de una relación que crece y se vive con pasión, y por el sufrimiento de la pérdida y la posterior soledad. En este libro solo hay versos luminosos y bellos. Buenos días. El Festival Tenerife Noir nació hace 5 años, esta es la 5ª edición del festival, por iniciativa del escritor Javier Hernández Velázquez. A lo largo de estos años ha ido creciendo en un formato de festival multidisciplinar y hemos consolidado diferentes ejes del mismo. Hemos consolidado durante los 4 últimos años 2 grandes secciones, que es la sección internacional del Seminario Tenerife Noir de Investigación sobre el Género Negro, que hacemos conjuntamente con la Universidad de La Laguna y que ha tenido y ha posibilitado la asistencia de grandes especialistas a nivel internacional. La noche no es benévola con aquellos que destapan sus secretos. Por otro lado, otra de las modalidades que se desarrolla precisamente en este espacio de La Granja en esta edición será la modalidad de Cine Express, el Tenerife Noir Express, donde multitud de participantes del ámbito audiovisual van a generar cortometrajes utilizando Santa Cruz de Tenerife como plató de cine.
vamos a tener la posibilidad de asistir de forma presencial con todas las medidas de seguridad en esta coyuntura actual de escritores de la talla de Marta Sanz, Domingo Villar, Mónica Ojeda y otros tantos invitados a esta edición. Igualmente se va a complementar con un cineforum muy variado, elementos también gastronómicos, así como musicales y teatrales. El escritor José Luis Correa colabora con el festival desde sus inicios, este año como miembro del jurado. Además, está en plena promoción de su última novela. Va de redes sociales. Nació aquí, justo en este parque. Resulta que llego y me encuentro lo que nunca había visto en la Feria del Libro, que es una cola que daba la vuelta a todo el parque, ¿no? Y cuando pregunté me dijeron, no, viene a firmar autógrafos una influencer. Ese es el arranque de Las dos Amelias y el motivo que llevó a Correa a investigar en el mundo de las redes sociales. Ocurre que yo cuando investigo y me preocupo, mato a alguien, y entonces lo más fácil era maté a una influencer aquí detrás en el Hotel Parque, y a partir de ahí empecé a hacerme preguntas, ¿no? Y el detective se empieza a hacer preguntas acerca de ese mundo. Habrá que ver cómo se mueve el detective Ricardo Blanco en el mundo digital. Él se maneja mal porque no lo domina, no le interesa excesivamente, sobre todo no tiene demasiado interés. Yo te diría que por la edad, pero tampoco es cierto, porque hay compañeros y compañeras de mi edad que rápidamente se han enganchado a las redes. A punto de partir para el Tenerife Noir, nos cuenta por qué escribe Género Negro. Son novelas en las que se reflexiona sobre el amor, la muerte, la vejez, la decrepitud, las pasiones humanas, los odios, las envidias. ¿Por qué no esa novela? Santa Cruz volverá a ser la ciudad más oscura.